Buenos días, mi nombre es Marco José García Pinargote y el día de hoy voy a hablar sobre la política macroeconómica. La política macroeconómica se ocupa de los agregados globales de la economía, es decir, del precio, producto, empleo, inversión y ahorro, al igual que los saldos del gobierno y los saldos de las cuentas externas. Las metas de la política macroeconómica pueden variar y de hecho lo hacen. Estas incluyen la creación de condiciones para el crecimiento sostenido, la estabilidad de los precios, es decir, el control de la inflación, la reducción del desempleo, la amortiguación del ciclo económico y de la volatilidad de los productos y empleo, la corrección del desequilibrio de los agregados y sectores y sectoriales, la reducción de la pobreza, y esta incluso promueve lo que es la equidad para todos, en especial para los sectores marginados. Dentro de la política macroeconómica podemos encontrar tres instrumentos principales de la política que sirven para administrar los agregados macroeconómicos. Entre ellos está la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. La política macroeconómica conlleva disyuntiva entre sus metas convencionalmente aceptadas, de modo que la búsqueda de la estabilidad macroeconómica centrada en el control de la inflación puede implicar sacrificios en el empleo, y de igual modo las medidas contracíclicas pueden empeorar los desequilibrios sectoriales. Estas metas a corto plazo guardan relación con lo que es la política de desarrollo. Papel del gobierno en la economía. La política económica. Se presentan distintos problemas y desequilibrios de carácter económico. La forma en que el gobierno trata de solucionar estos problemas es a través de la política económica, la cual provee los instrumentos y medios necesarios que el gobierno puede usar para el logro de sus objetivos. La política económica, entonces, consiste en que el gobierno emplea su poder legítimo manipulando los diversos instrumentos, con el fin de lograr sus objetivos socioeconómicos previamente establecidos. Objetivo de la política económica. La política económica posee varios objetivos. Entre los principales está el crecimiento y desarrollo económico, que consiste básicamente en lograr tasas de crecimiento de producción satisfactoria, incluyendo los cambios estructurales continuos de los tejidos productivos. Pleno empleo, es decir, garantizar la creación neta de puestos de trabajo para proporcionar un nivel de vida razonable a los miembros capacitados de la fuerza laboral. Reducir y prevenir el desempleo, ya sea cíclico a corto plazo, desempleo estructural o otras formas de desempleo persistente a largo plazo. Estabilidad de los precios, la cual consiste en el mantenimiento del nivel general de los precios o una tasa de inflación reducida. Distribución de la riqueza y la renta, o una reducción progresiva de las diferencias entre los ingresos personales, la concentración de la riqueza y la provisión de los bienes públicos. Equilibrio de la balanza de pagos. Se pretende reducir el déficit exterior a medio plazo, mantener un nivel de divisas y solvencia frente al exterior. Generalmente, la política económica posee distintas áreas. Entre las principales podemos encontrar la política fiscal y la política monetaria. Política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica, centrada en la gestión de los recursos de un país y su administración. El gobierno, quien controla los niveles de ingresos y gastos mediante la variable como el impuesto y el gasto público, vela por la estabilidad económica del país. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía, controlando los gastos e ingresos de los mercados y sectores, para así lograr los objetivos de la política macroeconómica. Mediante estas variaciones, los gobiernos tratarán de ejercer gran impacto sobre la demanda agregada y por consiguiente influyen sobre la producción y el empleo, dado un nivel de precio. Por otra parte, su objetivo principal
es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de los cambios propios del ciclo económico. Objetivo de la política fiscal. Los objetivos de la política fiscal son los siguientes. A corto plazo, lo que esta busca a corto plazo es estabilizar la economía y el ciclo económico mediante el saldo presupuestario. Y a largo plazo, lo que esta persigue a largo plazo es incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante los gastos e ingresos. Al referirnos gastos, estamos haciendo mención a lo que vendría a ser los gastos que el gobierno tiene en la educación y en la inversión de infraestructura. Y al referirnos al ingreso, hacemos mención a cuando el gobierno promueve el incentivo al ahorro. Simultáneamente, la política fiscal también sigue los siguientes objetivos, que es el de la equidad y el de la redistribución de la renta. Además, un punto importante de la política fiscal es que esta debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con lo que en cuenta un determinado territorio. Se trata de una gran responsabilidad, ya que la toma de decisión en este ámbito puede afectar considerablemente a lo que es la vida cotidiana, el empleo y el precio y entre otros. Es decir, que esta constituye la vía más importante para mantener y mejorar el Estado y así lograr el llamado estado de bienestar. Es también destacable la responsabilidad que se adquiere a la hora de controlar y de redistribuir las riquezas, pues la riqueza del Estado por medio de los servicios públicos y la gestión tributaria. Su complementariedad con la política monetaria y su convivencia será clave para la marcha y el bienestar de sus ciudadanos. Buen día, profesora, me presento. Mi nombre es Ronald Saladipa y yo le voy a hablar sobre los tipos de política fiscal. Dependiendo de las diferentes decisiones que se toman al momento de dirigir una política fiscal, esta, esta se clasifica en tres. La primera, que es la política fiscal expansiva, la segunda, la política fiscal constructiva, y la tercera, la política fiscal neutral. Una diferencia entre la política fiscal expansiva y constructiva es que esta depende mucho de la situación económica en la que se encuentre. Es decir, la política fiscal expansiva, esta se lleva a cabo cuando hay un decrecimiento económico o un alto nivel de paro. Esta se utiliza para aumentar los gastos públicos y con ella también se disminuyen los ingresos. Eh, Mientras que la política fiscal contractiva, esta cuando, surge cuando existe una inflación provocada por el exceso de la demanda agregada. Esta se utiliza eh, para aumentar los ingresos y disminuir los gastos. También tenemos lo que es la política fiscal neutral. La política fiscal neutral tiene como base el equilibrio, es decir, que promueve una igualdad entre los gastos públicos y los ingresos totales. Ejemplos de la política fiscal. Un ejemplo de la política fiscal, tenemos que en el 2018 en Venezuela el presidente aumentó uno de sus ingresos y este era el IVA, el cual pasó de 12% al 16%, con el fin de disminuir el déficit fiscal, pero esto también traerá lo que es una alta inflación. Pero asimismo con ese aumento del IVA hubieron productos y servicios exentos de este, como eran los productos de primera necesidad y los servicios básicos. Entre los servicios básicos tenemos el agua potable y la energía eléctrica.
Otro ejemplo tenemos en el Ecuador, donde aquí también aumentó el IVA, pero solo para las provincias menos afectadas, ya que se necesitaba obtener mayores ingresos para solventar los gastos de las provincias más afectadas. Eh, en esta no se logró percibir lo que es una alta inflación debido a que fue por un periodo corto. La política monetaria. La política, la política monetaria es una disciplina que controla, es una disciplina controlada que controla los factores monetarios para así garantizar el crecimiento económico y estabilizar los precios. Eh, eh, esta política es usada por los bancos centrales con el fin de garantizar un desarrollo económico y los objetivos. A través, estos usan algunos factores como es la masa monetaria. Entre estos objetivos tenemos, eh, entre estos objetivos aquí nos encontramos lo que es disminuir la inflación, es decir, mantener el precio en un porcentaje estable y reducido. Segundo, reducir el desempleo, que es procurar que las personas tengan trabajo y no estén desempleadas. Tercero, conseguir un crecimiento económico. Aquí se asegura que el país tenga un constante desarrollo para poder generar empleo y mejorar las inversiones y mejorar la salud mejorar el saldo de la balanza de pago. Es decir, que aquí se trata de, de tener mayores exportaciones y menos importaciones, con la finalidad de que ingrese mayor dinero a que egrese dinero. Tipos de políticas monetarias. Dependiendo de los objetivos, existen dos tipos de políticas monetarias. Entre ellas está la política monetaria expansiva y la política monetaria restrictiva. En la política monetaria expansiva, eh, en esta se aumenta la cantidad de dinero con la finalidad de crear mayor inversión, de un crecimiento económico y disminuir el desempleo. Pero el uso de esta también provoca lo que es una mayor inflación. También tenemos la política fiscal restrictiva. En esta se intenta reducir la cantidad de dinero para poder disminuir lo que es la inflación. Pero asimismo se reduce lo que es el crecimiento económico, también se reduce la inversión y va a aumentar el desempleo. Gracias. Bien, hola, muy buenos días compañeros, estimado docente. Como consiguiente del tema que acabamos de observar, tenemos como siguiente punto aquellos mecanismos de la política monetaria. Dentro de este ámbito pues existen ciertos tipos de mecanismos que llevan como función o relación llevar a cabo esta política monetaria de manera expansiva o restrictiva, ya sea como realizar una coeficiencia de caja o incluso modificar aquellas facilidades permanentes y hasta la realización de ciertas actividades que se dan dentro del mercado abierto, como por ejemplo la introducción de dinero en el mercado. Bien, dentro de todo esto y según la agresividad del mecanismo, podemos establecer dos tipos de mecanismos. Primero, la política monetaria convencional y segundo, la política monetaria no convencional. Bien, como primero, la política monetaria convencional. Bien, esta utiliza mecanismos tradicionales. ¿A qué nos referimos con mecanismos tradicionales? Pues nos referimos a aquellos tipos de intereses oficiales y a la vez que son definidos también o que también se puede incluir aquella previsión de liquidez, como por ejemplo el coeficiente de caja. Bien, el segundo punto, aquella política monetaria no convencional. Bien, pues esta sucede cuando la política monetaria convencional pues no funciona. En este caso, pues
se utilizarán elementos o instrumentos no convencionales o no tradicionales con el fin u objetivo de poder inyectar o drenar aquella liquidez hacia la economía mediante ya sea un mecanismo más agresivo. Por otra parte, también tenemos un ejemplo claro de una política monetaria, pues como por ejemplo, si el Banco Central quisiera que aquellos precios fuesen menores, pues este no tendría más opción que disminuir el dinero que existe dentro del mercado. Es decir, supongamos que existe un país donde cuyo producto que tiene son 100 naranjas, donde a la vez el precio de cada una de estas pues equivale a $1. Y por otra parte hemos descubierto que la velocidad a la que circula el dinero pues equivale a $100, donde dentro del mercado solo también existe un valor de $200. Entonces, a muy bien decir, si dentro del mercado tenemos $200 y 100 naranjas, pues que equivalen a cada una a precio de $2. Entonces, si el Banco Central de este país quisiera que los precios fueran la mitad, pues este tendría que retirar la mitad del dinero que existe dentro del mercado. Es decir, si tiene $200, pues este retiraría $100, donde dentro del mercado pues solo quedarían aproximadamente $100, y de las 100 naranjas que existen pues a estas ya no se denominarían $2, sino se reduciría a la mitad de su precio, es decir, 100 a $1 por cada naranja, dando así una realidad muy común en ciertos países. Entonces, el problema de esta política monetaria restrictiva, también por decirlo así, pues en concreto también puede provocar que también disminuya lo que es o el volumen del impuesto a la renta dentro de un país. Bien, por siguiente tema tenemos nuestra última tipo de política, que es nuestra política cambiaria. Bien, esta política puede definirse como aquellos conjuntos de decisiones que son ejecutadas por el gobierno en relación a un tipo de cambio repentino, donde por otra parte la política cambiaria siempre va a tratar de influir dentro del valor monetario dentro de un país o mantener un equilibrio estable. Entonces, es decir, que este conjunto de decisiones que se llevan a cabo por parte del gobierno pues tienen un fin que su único objetivo es mantener el equilibrio total y control del valor de la moneda dentro de un país. Y pues de esta forma el gobierno controla el valor de la moneda de su país mediante la aplicación de distintas políticas cambiarias que se lleven a cabo. Bien, por otra parte, dentro de nuestra política cambiaria, pues existen tres tipos. Podemos definirlo como la fija, flexible y la rectante, o también denominadas como bandas, donde pues estos tres tipos pues se denominan también como formas que suelen dar ciertas diferencias entre ellas, tales como que la fija. Pues en este sistema el valor de una moneda pues se da o se ejecuta de manera sujeta. Como consiguiente pues la flexible, en este caso el valor monetario o el valor de la moneda pues se ajusta de acuerdo al valor que existe dentro del mercado. Mientras que por la última, la forma de bandas, pues en este sistema pues se toman en referencia dos divisas, con el fin de que cuando el valor de una disminuya, en cuanto aumenta el valor de la otra, pues se dice que dentro de la tasa pues va a existir un incremento. Y pues de esta manera pues estaremos hablando de las diferentes o principales políticas cambiarias que existen dentro del mercado. Bien, dentro también de esta política cambiaria pues tenemos ciertos ejemplos y efectos a la vez, como por decir, cuando un país quiere favorecer sus exportaciones, pues este tratará de aumentar su masa monetaria. Es decir, que al aumentar más masa monetaria, pues obtendremos una devaluación monetaria a la vez. Es por esta razón que debe existir un equilibrio que pueda contemplar aquellos tipos de escenarios como estos, y que así como también de la misma manera aquellos posibles efectos negativos que la política pueda ejercer dentro de la economía. Gracias.